Nunca imaginé que un día común en la escuela se convertiría en un recuerdo que atesoraría para siempre. El profesor Rivers siempre fue un hombre tranquilo y profesional. Lo admiraba mucho, no solo por su conocimiento, sino por la calma con la que enfrentaba cada situación. Tenía el cabello oscuro con algunas canas que le daban un aire sabio, y sus lentes se acomodaban en su rostro de una manera que le hacía ver aún más sereno. Había algo en el que me hacía esperar con ansias cada clase. No era solo el aprendizaje, sino la manera en la que hacía que todos nos sintiéramos vistos y escuchados. Un día, después de clases, me quedé en el salón terminando una tarea. La campana había sonado hacía rato y todos los demás se habían ido, pero yo quería asegurarme de hacer bien mi trabajo. El único sonido en el aula era el roce de mi pluma sobre el papel y el crujido ocasional de mi silla al moverme. No me di cuenta de que el profesor Rivers se había acercado hasta que escuché su voz. «Aún aquí», dijo con una sonrisa amable. Levanté la vista y asentí. «Sí, quiero terminar este ejercicio antes de irme». Me sonrió, esa sonrisa tranquila que hacía que el aula se sintiera como un lugar seguro. «Siempre eres muy dedicado. Eso es algo admirable». No supe qué decir, así que solo bajé la mirada y seguí escribiendo. Entonces, se sentó en el escritorio de al lado. «No tienes que apresurarte», dijo. «Tómate tu tiempo». Nos quedamos en silencio por un momento, y por primera vez, lo vi más allá del profesor que daba clases. Lo vi como una persona con historias, pensamientos y una genuina preocupación por sus alumnos. A veces, cuando me quedo después de clases, me gusta mirar por la ventana y ver cómo cambia el cielo, dijo de pronto. Me giré para verlo. ¿En serio?, asintió. Sí. Es un recordatorio de que cada día es distinto, aunque parezca igual. Miré por la ventana. El sol estaba comenzando a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados. Nunca había notado lo bonito que se veía desde ahí. Supongo que tienes razón, dije. A veces, en la rutina, olvidamos detenernos a ver lo que hay a nuestro alrededor. Él sonrió. Por eso me gusta enseñar. Porque me da la oportunidad de ver cómo cada uno de ustedes crece y cambia con el tiempo. Es como ver el cielo transformarse cada tarde. Sus palabras se quedaron conmigo mucho tiempo después de aquel día. Desde entonces, cada vez que veía un atardecer, me recordaba que, incluso en los momentos más ordinarios, hay belleza si sabemos dónde mirar. Y así, sin que me diera cuenta, el profesor Rivers se convirtió en alguien que marcaría mi vida para siempre. No solo como maestro, sino como una de esas personas que dejan huella, simplemente por ser quienes son. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El profesor Rivers tenía una forma particular de explicar las cosas, siempre encontrando maneras de hacer que cada lección tuviera sentido más allá de los libros. No solo enseñaba materias, sino que también nos enseñaba sobre la vida. Había días en los que las clases se sentían más pesadas, en los que el cansancio y las preocupaciones parecían acumularse en el aire. Pero él, con su paciencia infinita, siempre encontraba la forma de sacarnos una sonrisa. «Hoy todos parecen hechos de plomo», dijo una vez, observándonos con una media sonrisa. «Les cuento una historia antes de empezar». Y así, sin previo aviso, comenzó a narrar una anécdota de su juventud, una en la que se perdió en una ciudad desconocida y terminó descubriendo un pequeño café que se convirtió en su lugar favorito. «A veces, perderse es la mejor manera de encontrarse», concluyó. No sé por qué, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Tal vez porque, en el fondo, todos nos sentimos un poco perdidos de vez en cuando. Levantó la mirada de los papeles que estaba revisando y me observó con curiosidad. «Todo el tiempo», respondió con una sonrisa. Crecí pensando que tenía que seguir un camino definido, pero la verdad es que nadie tiene todas las respuestas. Me invitó a sentarme, y durante un rato, hablamos sobre la vida, los sueños y los miedos. Me sorprendió darme cuenta de que incluso alguien tan sabio como él también había dudado en su juventud. «Lo importante», me dijo, «es aprender a confiar en uno mismo. El resto se acomoda con el tiempo». Salí de esa conversación con una sensación extraña,
como si hubiera recibido un consejo que me acompañaría para siempre. El tiempo pasó, y pronto llegó el último año de la escuela. A medida que nos acercábamos a la graduación, me di cuenta de que las cosas estaban a punto de cambiar. El último día de clases, antes de que todos nos fuéramos, me quedé un momento en el aula, observando el lugar que había sido como un segundo hogar. El profesor Rivers se acercó y, con su misma calma de siempre, dijo: «Este lugar estará más silencioso sin ustedes». Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. «Voy a extrañar esto». Él asintió. Las despedidas son difíciles, pero los recuerdos permanecen. Hubo un momento de silencio, uno de esos que no incomodan, sino que dicen más que las palabras. «Gracias, profesor», dije finalmente. No solo por las clases, sino por todo. Me dedicó una sonrisa cálida. El mundo es grande, pero siempre habrá un lugar para las personas que valoramos. No es un adiós, es un nos vemos después. Salí del aula con una sensación extraña, como si una etapa de mi vida estuviera cerrándose, pero sabiendo que, de alguna manera, lo que había aprendido de él siempre me acompañaría. Años después, una tarde cualquiera, pasé por mi antigua escuela y vi a un grupo de estudiantes riendo mientras entraban al edificio. Me detuve un momento y recordé aquellas tardes de pláticas y consejos. Y sonreí. Porque hay personas que, sin importar cuánto tiempo pase, siguen siendo parte de nosotros. Los años pasaron, y la vida siguió su curso. Universidades, trabajos, nuevos lugares, nuevas personas. Pero cada vez que me enfrentaba a una decisión difícil, recordaba aquellas conversaciones en el aula, las lecciones que iban más allá de los libros. Un día, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, encontré un viejo cuaderno de la escuela. Entre sus páginas había notas, ejercicios y, en una esquina de una hoja, una frase escrita con letra firme y clara: «A veces, perderse es la mejor manera de encontrarse». Sonreí al leerla. Habían pasado tantos años desde aquel día en el que el profesor Rivers nos contó su historia, pero sus palabras seguían teniendo el mismo peso. Ese mismo día, sin pensarlo mucho, busqué su nombre en Internet. Me pregunté si seguiría enseñando, si todavía estaría en aquel mismo salón con la misma paciencia infinita. Para mi sorpresa, encontré una dirección de correo electrónico asociada a la escuela. Dudé por un momento, preguntándome si debía escribirle. ¿Se acordaría de mí? ¿Habría cambiado tanto que ya no me reconocería? Pero luego recordé su sonrisa tranquila, la forma en que siempre hacía que cada uno de nosotros se sintiera visto. Y escribí: «Profesor Rivers, no sé si me recuerde, pero fui su alumno hace algunos años. Hoy encontré una de sus frases en mi viejo cuaderno y me hizo pensar en todo lo que aprendí en sus clases. Quería agradecerle, porque sus palabras me han acompañado en más momentos de los que puedo contar. Espero que esté bien y que siga inspirando a más estudiantes, como lo hizo conmigo». Presioné enviar sin esperar realmente una respuesta. Pero al día siguiente, en mi bandeja de entrada, había un correo nuevo. «Por supuesto que me acuerdo de ti. Me alegra saber que mis palabras siguen contigo. Siempre supe que harías cosas increíbles. No dejes de perderte de vez en cuando, porque ahí es donde ocurre la magia». Leí y releí su respuesta con una sonrisa en el rostro. Y en ese momento, entendí algo: hay personas que llegan a nuestras vidas para quedarse, incluso cuando ya no están físicamente con nosotros. Porque hay amistades que no necesitan verse todos los días para seguir existiendo. Algunas se construyen en palabras, en momentos, en pequeños consejos que nos acompañan toda la vida. Y el profesor Rivers era una de esas personas para mí. El correo del profesor Rivers me dejó pensando durante días. Era extraño cómo algunas personas podían seguir tan presentes, incluso después de tanto tiempo. Decidí responderle: «Gracias por contestar, profesor. Me gustaría verlo algún día, si tiene tiempo. Me encantaría contarle en qué ando ahora». No pasó mucho antes de que me llegara otra respuesta: «Siempre hay tiempo para los viejos alumnos. ¿Qué te parece un café este viernes? Tengo muchas ganas de saber qué ha sido de tu vida». El viernes llegó más rápido de lo que esperaba.
Me encontré con el profesor Rivers en una pequeña cafetería del centro, un lugar tranquilo con luz cálida y olor a pan recién horneado. Ahí estaba él, con el mismo aire sereno, aunque con algunas canas más y las mismas gafas que siempre le habían dado ese toque de sabiduría. Mira nada más, dijo al verme, con esa sonrisa suya. ¿Cómo es que el tiempo pasa tan rápido? Nos sentamos y empezamos a hablar como si no hubieran pasado los años. Le conté de mi trabajo, de mis viajes, de las veces que sentí que no sabía qué rumbo tomar. Cada vez que me sentía perdido, recordaba esa historia suya sobre el café y perderse en una ciudad nueva, le dije. Y me hacía sentir un poco mejor. Él asintió, con una mirada llena de orgullo. Me alegra escuchar eso. A veces, las cosas que decimos sin saber si van a importar, terminan dejando huella. Charlamos durante horas, recordando anécdotas de la escuela, hablando de la vida, de cómo todo cambia sin que nos demos cuenta. ¿Sabe? Le dije en un momento. Siempre pensé que usted veía el mundo de una forma diferente. Como si supiera que, al final, todo va a estar bien. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No es que lo supiera, dijo finalmente. Solo aprendí que, aunque el camino no siempre es fácil, siempre hay algo bueno que encontrar en cada vuelta inesperada. Su respuesta me hizo sonreír. Porque era exactamente la clase de frase que esperaba de él. Cuando nos despedimos, sentí que llevaba conmigo una vez más ese mismo sentimiento de calma que siempre me había transmitido en la escuela. No dejes de escribirme, dijo antes de irse. Siempre me gusta saber qué están haciendo mis antiguos alumnos. Lo vi alejarse y pensé en la suerte que tenía de haber tenido un maestro como él. Pasaron los años, y cada tanto, le enviaba correos o nos encontrábamos para tomar un café. Él seguía enseñando, y yo seguía descubriendo el mundo, enfrentando cada cambio con un poco más de confianza, gracias a sus palabras. Un día, recibí un mensaje inesperado. Me voy a retirar este año. Se siente extraño, después de tanto tiempo, pero creo que es el momento adecuado. Me sorprendió. No podía imaginar la escuela sin él. Le respondí de inmediato. Tengo que ir a su última clase. No puedo dejar que termine sin estar ahí. El aula estaba llena de estudiantes cuando entré, pero él me vio de inmediato y me dedicó una sonrisa. Bueno. Hasta los exalumnos se han colado en mi última clase, bromeó. Todos rieron, y yo me senté al fondo, disfrutando de una vez más de su forma de enseñar. Cuando la clase terminó, se apoyó en el escritorio y nos miró a todos. Siempre pensé que el mayor regalo de ser maestro era ver a los alumnos crecer. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ustedes también me enseñaron muchas cosas. Cada uno de ustedes ha dejado una huella en mi vida, de la misma forma en que, espero, yo haya dejado algo en la suya. La emoción en su voz era evidente, y en el aula, el silencio se sentía pesado, como si todos supiéramos que estábamos presenciando el final de una era. Cuando todos se acercaron a despedirse, esperé hasta el final. Entonces, ¿ahora qué hará, profesor? Le pregunté cuando quedamos solos. Se encogió de hombros con una sonrisa. Voy a ver a dónde me lleva la vida. Quizás me pierda un poco. Ya sabes, para encontrarme. Reí, porque no esperaba menos de él. Nos abrazamos por primera vez en todos esos años. Gracias por todo, profesor, le dije. No sería quien soy sin sus enseñanzas. Se apartó un poco para verme, y con una mirada cálida, me respondió, siempre fuiste brillante. Yo solo te ayudé a verlo. Busqué entre mis cosas y encontré la última carta que me había enviado, años atrás, cuando se retiró. Sus palabras eran tan suyas que pude escucharlas en mi mente mientras las leía. Si alguna vez te sientes perdido, no temas. Recuerda lo que te dije, a veces perderse es la mejor manera de encontrarse. Solo mira hacia adelante y sigue tu camino, porque confío en que siempre encontrarás la forma de volver a casa. No pude evitar sonreír, aunque las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. Semanas después, la escuela organizó un pequeño homenaje en su honor.
Exalumnos, colegas y amigos se reunieron en el mismo salón donde tantas veces había impartido sus lecciones. Me pidieron que dijera unas palabras. Al principio, no supe qué decir. Había tantas historias, tantos momentos. Pero cuando me puse de pie frente a todos, las palabras simplemente salieron. Cuando éramos estudiantes, el profesor Rivers nos enseñó muchas cosas. No solo sobre matemáticas, historia o literatura, sino sobre la vida misma. Nos enseñó a detenernos a mirar el atardecer, a perder el miedo a perdernos, a confiar en nuestro propio camino. Miré alrededor y vi cómo muchos asentían, con los ojos brillantes por el recuerdo. Él siempre decía que cada uno de nosotros deja una huella en el mundo, aunque a veces no nos demos cuenta. Bueno, hoy quiero decir que Él dejó una en cada uno de nosotros. Respiré hondo antes de terminar. Así que, si alguna vez se sienten perdidos, hagan lo que Él nos enseñó, deténganse un momento, miren al cielo y recuerden que todo estará bien. Cuando terminé, el auditorio estalló en aplausos. Y en ese momento supe que, aunque el profesor Rivers ya no estuviera físicamente, seguiría vivo en cada uno de nosotros. Los años pasaron. La vida siguió avanzando, llevándome por caminos que nunca imaginé. Un día, sentado en mi oficina con una taza de café, vi cómo el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y naranjas. Sonreí. Porque, aunque el tiempo pase, aunque las personas vengan y se vayan, hay quienes nunca nos dejan. Cerré los ojos por un momento y, en lo más profundo de mi memoria, escuché su voz una vez más. A veces perderse es la mejor manera de encontrarse. Y, con una sensación de paz en el pecho, supe que él tenía razón. Siempre la había tenido. Pasaron más años. Cambié de trabajo, me mudé de ciudad, conocí a nuevas personas y viví nuevas experiencias. Pero de vez en cuando, en los momentos de calma, pensaba en el profesor Rivers. Lo recordaba cuando miraba un atardecer desde la ventana de mi oficina, cuando me encontraba en una encrucijada sin saber qué camino tomar, cuando escuchaba a alguien contar una historia que tenía más significado del que parecía a simple vista. Un día, me ofrecieron la oportunidad de dar una conferencia para jóvenes estudiantes. Nunca me había considerado un buen orador, pero algo dentro de mí me decía que debía aceptar. Al estar frente al grupo de alumnos, sentí una extraña familiaridad. Me recordaban a mí mismo cuando estaba en la escuela, sentado en un pupitre, esperando aprender algo que, quizás, marcaría mi vida sin que me diera cuenta. Respiré hondo y, sin pensarlo demasiado, comencé con una historia. Cuando estaba en la escuela, tuve un maestro que me enseñó algo que nunca olvidé. Les conté sobre el profesor Rivers, sobre su forma de ver el mundo, sobre las pequeñas enseñanzas que nos dejó sin que nos diéramos cuenta. Les hablé de la importancia de perderse a veces, de aprender a confiar en su propio camino. Cuando terminé, vi cómo algunos alumnos anotaban mis palabras en sus cuadernos, justo como yo había hecho años atrás. Al salir del aula, un joven se acercó. Señor, lo que dijo sobre su maestro, me recordó a alguien en mi vida. Sonreí. Entonces atesóralo. Las personas así no aparecen todos los días. El muchacho asintió y se fue, y yo me quedé un momento de pie, mirando el cielo a través de una ventana. Fue entonces cuando me di cuenta de algo, sin saberlo, el profesor Rivers había sembrado algo en mí que ahora yo estaba pasando a otros. Su legado no terminaba conmigo. Se extendía en cada historia que contaba, en cada consejo que daba, en cada persona que alguna vez se sentiría perdida y recordaría que a veces, perderse es la mejor manera de encontrarse. Sonreí y seguí mi camino, sintiendo en mi interior la certeza de que, donde quiera que estuviera, el profesor Rivers estaría orgulloso. Porque algunas personas nunca desaparecen realmente. Siguen con nosotros en las historias que contamos, en las vidas que tocamos, en los atardeceres que nos recuerdan que todo, al final, estará bien. Los años seguían pasando, y con ellos, los cambios. Conseguí un mejor trabajo, formé una familia y seguí creciendo en lo personal y profesional. Pero en cada etapa, había un eco del pasado, un susurro en mi mente que me recordaba todo lo que el profesor Rivers me enseñó. Un día, mi hijo mayor,
Daniel, regresó de la escuela con una expresión de frustración. No entiendo nada de lo que explicó el maestro hoy, se quejó, dejando caer su mochila en el sofá. Lo miré con una sonrisa. A ver, dime, ¿qué fue lo que no entendiste? Matemáticas, respondió con un suspiro. Creo que simplemente no soy bueno en eso. Me reí suavemente. Me recordó a mí mismo cuando tenía su edad. Ven, le dije, llevándolo al escritorio. Vamos a intentarlo de otra manera. Tomé una hoja y, en lugar de simplemente explicarle los números, le conté una historia. Una historia sobre cómo cada número tiene un propósito, cómo cada operación es como un rompecabezas que, al final, encaja de manera perfecta. Al principio, me miró con escepticismo. Pero luego, poco a poco, su rostro cambió. Oh, ahora tiene más sentido, dijo, sorprendido. Le revolví el cabello con cariño. Siempre hay una forma distinta de entender las cosas. Solo es cuestión de encontrarla. Se quedó pensando un momento antes de preguntarme. ¿Cómo aprendiste a explicar así? Me quedé en silencio por un instante, sintiendo una calidez en el pecho. Tuve un maestro que me enseñó que la mejor manera de aprender es encontrar la historia detrás de todo. Esa noche, mientras veía a mi hijo dormido,